El suelo es un complejo de material mineral donde están agregadas muchas sustancias orgánicas. Aparentemente el suelo lo vemos como algo inamovible, algo inorgánico, y no. Encontramos una grandísima cantidad de bacterias, de hongos, de microorganismos, protozoarios, nemátodos. La cantidad es tremendamente grande. Por cada gramo de suelo, por ejemplo, hay millones de bacterias. Nada más poniendo un ejemplo de este. Hay bacterias que son benéficas, hay bacterias que son perjudiciales, hay hongos que son benéficos y hongos que también son perjudiciales. Si nos metemos a hablar de los otros tipos de microorganismos que tienen movilidad, nos vamos a encontrar una variedad grandísima de diferentes tipos de microorganismos. Ese sería el suelo. Es un ser vivo en realidad. Del cuánto tiempo se forma un tipo de suelo, dependiendo de la clasificación de los suelos que hay. La última, la actualizada de la FAO UNESCO. Los suelos, por ejemplo, de origen tropical, se tardan más de 1000 años en formar un centímetro de suelo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos de cuidar el suelo, porque el suelo, por efecto del agua, la precipitación, la escorrentía, se pierde en unos cuantos segundos, cuando tarda muchísimo para formarse. Los suelos, son los principales aportadores de nutrimentos o nutrientes, como se le quiera denominar. ¿Para qué? Para que las plantas sobrevivan. Es el soporte a través de sus raíces, para lo cual hay translocación de agua y sales minerales y la producción de forrajes, plantas comestibles, frutales, cítricos, textiles, industriales. Hay de muchos tipos de derivados que se pueden obtener mediante los sistemas de producción agrícola. Es tan complicado como para decir, oye, es tecnificada, es tradicional, es de temporal, ¿de qué tipo? De subsistencia. Todo depende del tipo de suelo donde se establezcan estos cultivos y del paquete tecnológico que se utiliza en la producción. Las amenazas son muy diversas. Una de ellas es la pérdida por malas prácticas agrícolas. La otra es la excesiva deforestación, nos ocasiona pérdida de suelo irremediablemente. Las actividades antropogénicas, como las diferentes formas de producción, desgraciadamente se han sumado para que nosotros tengamos excesiva contaminación del suelo y obviamente también pérdida. Hay incremento, por ejemplo, de salinización. Hay incremento por ejemplo, en algunos casos del pH, en algunos otros la disminución del pH del suelo, que es muy... Le pongo el ejemplo, toda la península de Yucatán, que se formó a través de sedimentos, el tipo de pH que tiene es muy alcalino. Entonces, hay que bajar ese pH, ¿para qué? Para potenciar la producción de determinados tipos de cultivos. No se producen determinados tipos de plantas porque están adaptadas a las condiciones de pHs más neutros o más ácidos. Entonces, es recomendable que nosotros hagamos, cuando se dedica uno a la producción agrícola, hacer un análisis químico del suelo. Eso es lo más recomendable para saber de dónde vamos a partir. Más sobresaliente es el cambio de uso del suelo que se da. ¿Qué significa esto? Del crecimiento de la mancha urbana nos va ganando cada vez más espacio en los centros habitacionales, y desgraciadamente eso también contribuye a que haya deforestación, pérdida de manglar, en el caso exclusivamente de la isla, y obviamente pérdida de vegetación, y con esto, pérdida de suelos que potencialmente pudieran tener un fin agrícola, potencialmente, porque la inmensa mayoría los transforman, deforestan y los hacen ganaderos.
y a veces con niveles de productividad muy, pero muy bajos. Entonces, ese es el principal problema, el cambio de uso del suelo. Hay restauración de suelo, obviamente la fertilidad del suelo. ¿Cómo se incrementa? Sembrando, por ejemplo, plantas que son leguminosas, que son fijadoras de nitrógeno del suelo. Hay prácticas culturales que uno puede implementar para beneficiar la producción de suelo. La otra es producir abonos naturales. Hay demasiada tecnología para producir abonos naturales que nos permiten tener fertilizantes naturales que van a aportar nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, todos los macro y micronutrientes que requieren las plantas, nosotros se los podemos aportar. Repito, es muy necesario que la gente que se dedica a la producción agrícola sepa qué cantidad de nutrientes tiene el suelo. La otra es qué cantidad de nutrientes demanda la planta y corregirlo mediante aplicaciones de abonos naturales. Esa es la mejor. Hay gente que está acostumbrada a decir, aplícale urea, aplícale sulfato de amonio, aplícale nitrato de calcio, nitrato de amonio, cuando tenemos otras opciones mucho más económicas y que contribuyen a la preservación de la fertilidad del suelo. Los agroquímicos nos afectan de muchas maneras. En el ambiente acidifican el suelo, provocan salinización, solidificación y aparte hay percolación, es decir, lixiviación también. Se pierden los nutrientes más en suelos arenosos como los que predominan en la isla, en toda la península de Yucatán, se van a suelo y contaminan el manto freático. Entonces tenemos un problema muy diverso que ¿cómo se puede corregir? Mediante abonos naturales. Y hay toda la tecnología para hacerlo. La gente desconoce totalmente, la gente está acostumbrada a ir al mercado, ir al súper, comprar todo lo que tengan que comprar, lo que esté a su alcance. No piensa de dónde procede, si es producida con las mejores condiciones, pues tendiendo a lo orgánico, que sería lo ideal. No necesitamos que tenga nada de agroquímicos. Hay mucho que trabajar al respecto para concientizar a la población. Yo creo que la primera sería informándose. Desgraciadamente lo que tenemos a nuestro alcance no contribuye mucho a que la gente esté consciente de este tipo de problemáticas. No, la gente no está acostumbrada a producir, por ejemplo, abonos naturales. Y de que los hay, repito, los hay. El mismo desecho, por ejemplo, de los estiércoles del ganado es un elemento ideal que se puede enriquecer mediante procesos de fermentación para la producción de biol. Por ejemplo, el biol es uno de los mejores fertilizantes foliares, se aplica mediante el rocío y las plantas responden. Que los ciclos biogeoquímicos, que el ciclo hidrológico, el ciclo del carbón, que es importantísimo, el contenido de carbono. Hay mucho que hablar sobre cada uno de esos, la cantidad de carbono que hay, los cálculos que hay acerca de eso, no rebasan con mucho la cantidad que se pensaba que hubiera de carbono en el suelo. Y obviamente es importantísimo todos los ciclos biogeoquímicos, todos los tipos de microorganismos que están asociados con la fijación del nitrógeno, por ejemplo, etcétera.